Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Yo soy el hermano Josué Rodríguez, Senior Pastor de la iglesia Belvedere Church of God en el este de Los Ángeles. Gloria a Dios, deseándoles que Dios sea con ustedes, Dios los proteja, Dios los dirija a toda verdad y a todo conocimiento, porque tenemos que estar preparados y listos para contender con cualquiera concerniente la santa doctrina. Gloria a Dios. Así que es de suma importancia aprender la palabra de Dios. Acuérdense, estamos estudiando, gloria al Señor, los milagros de Jesús, recordando que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y nada es imposible para Él. Aleluya. Y todo es posible para aquel que cree en Él. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Y si necesitas un milagro, gloria al Señor, nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos conteste una vez más para la gloria y honra de Él. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y de misericordia, aquí estamos delante de tu presencia. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros planes, Señor divino. Y nos ponemos en tus manos en este momento, Señor, para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Danos sabiduría de lo alto, fuerzas de tus fuerzas, Dios de amor, de bondad y de misericordia. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos, Señor, para que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por habernos escuchado. Comenzamos esta clase en tu nombre, Señor. Y a ti la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Nuestra lectura se encuentra en Lucas 22, 45 al 53. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y también se encuentra en San Mateo capítulo 26, versículos 47 al 56. En Marcos capítulo 14, versículos 43 al 50. Y en Juan capítulo 18, versículos 2 al 11. Yo me voy a basar, gloria al Señor, en lo que San Lucas nos dice. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando se levantó de la oración, sea el Señor, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba allí. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¡Ay, poder! Entonces respondiendo Jesús dijo, ¡basta ya! ¡Dejad! Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, aleluya, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, hermanos. Dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Van a estar ustedes controlados por esto. Porque nos estamos enfocando en estas clases en los milagros de Jesús. La titulé La oreja, gloria al Señor.
Está muy bien. Pero no nomás obró restableciendo esa oreja, sino que también hizo milagros en los demás también, hermanos. Aleluya, en el nombre del Señor. Está muy bien y vamos a ver cómo el Señor obra. Está muy bien. Lucas 22, 45 y 46 dice, cuando se levantó de la oración, recuerde al Señor, siempre estaba en constante oración hacia el Padre, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Nos dice por qué, ¿verdad? Por la tristeza, bendito sea el Señor. Y les dijo, ¿por qué dormís? El Señor nos habla, hermanos. Levantaos y orad para que no entréis en tentación de ser dominados por estos sentimientos, por estas sensaciones, emociones, aleluya. Hay que ponernos en acción. Ahora, si estaban dormidos, ¿quién fue testigo de los hechos relatados por Lucas, hermanos? ¿Verdad? Porque se me preguntó eso. Bueno, puede destacarse que los mismos discípulos hayan sido testigos de ellos, aleluya. Pues no dice el evangelista que los apóstoles durmiesen durante toda la oración de Jesús, hermanos, sino quizá al final, dice el Señor, 1 hora, ¿verdad? Quizá al final, ya que ésta se prolongó durante un largo espacio de tiempo, hermanos. Aleluya, ¿verdad? Ahora, de hecho, los otros evangelios relatan que ya antes, al menos 1 o 2 veces, había venido Jesús a buscarlos, y encontrándolos ya durmiéndose allí. Aleluya, bendito sea el Señor. Despiértate tú que duermes para que veas la gloria de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor, ¿verdad? Mire, el sueño les fue ganando el ánimo de poco a poco. Es la tristeza profunda, hermanos, o el temor paralizante que sobreviene ante un sufrimiento que no podemos evitar y produce a menudo la pérdida de fuerzas, el desfallecimiento y a veces como consecuencia el letargo, ¿verdad?, de la persona debilitada. Hay poder en la sangre de Cristo. Me recuerda de las palabras a Pedro y a nosotros también, allá en Mateo 26, 40 al 41, y luego los versículos 45 y 46. Dice así la palabra de Dios. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Mateo nos dice que se dirigió a Pedro, está muy bien, aleluya, así que no habéis podido, gloria al Señor, está muy bien, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, que sigamos este consejo del Señor. Mire, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ay, Señor, bendito sea el Señor. Y luego nos declara en el 44, gloria al Señor, y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya en el versículo 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, aleluya, para nosotros. Dormid ya y descansad, hombre. Aleluya. Don't stress out, como decimos en inglés. No te estreses, decimos ahí comúnmente. ¿Verdad? Dormid ya y descansad. Aleluya. Aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vamos. Gloria a Dios. Ved, les dijo el Señor. Se acerca el que me entrega. Mire, Pedro, Jacobo y Juan estaban llenos de tristeza, ¿verdad? Como Lucas nos hace notar. ¿Por qué? No les puedo decir yo, hermanos. Aleluya. Pero, por cierto, deberían haber permanecido despiertos y podrían haberlo hecho si tan solo
Si tan solo hubieran permanecido orando fervientemente, hermanos. Pero mire, Jesús siempre está dispuesto a perdonar. Aleluya. Gracias, Dios mío. Mientras permaneció mirando a los suyos, dijo con ternura: dormid ahora y descansad. Aleluya. Versículo 47 cambia el panorama un poquito, hermanos. Aleluya. Porque dice, mientras él aún hablaba, estaba hablando con estos discípulos, se presentó ahí una turba. Aleluya. Se comenzó a oír una conmoción allí, ¿verdad? Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Oh, si paramos ahí, pues gloria al Señor, ¿verdad? Todavía no sabemos las intenciones de Judas. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Ahora Lucas nota que quien iba delante de todos era Judas, hermanos. No solo iba con ellos, sino a la cabeza de ellos. Él iba enfrente de ellos. Y añade, uno de los 12, fíjese nomás, con la densidad que esta expresión tiene en su evangelio. Fíjese, era uno de los 12. Ser de los 12 implica, ¿verdad?, una carga de intimidad, de privilegios, de gracias recibidas, aleluya, de preparación singular. Bendito sea el nombre de Dios. Y equivale como decir una de las columnas de la iglesia, hermanos, aleluya. Mire, qué cerca de Cristo puede uno estar y aún así morderlo. Dios tenga misericordia. Ahora yo me pongo a pensar esto. Si habrá sentido Judas en algún momento orgulloso de esta pertenencia o pertenecer a la élite de los elegidos por el divino maestro. ¡Qué privilegio! Es uno de los 12. ¡Aleluya! Pues de ser así, hermanos, quizás esto explicaría el comienzo de su flaqueza moral. Porque en realidad, la conciencia de lo que significaba ser de los 12 debería, aleluya, verlo atemorizado. Oh, yo soy de los 12 y estoy fracasando contra el maestro. Pero Judas parece ser un caso singular allí, hermanos. Era agudo y tenía una visión más profunda de las cosas, posiblemente. Mire, el hecho de que fuera nombrado ecónomo del grupo, o sea, el que manejaba el dinero, vamos a ponerle como tesorero también, ¿verdad? A pesar de haber allí un antiguo publicano como Mateo, es significativo, hermanos, aleluya. Bueno, perdón, hermano, ¿era codicioso o la codicia se despertó cuando comenzó a decepcionarse de Jesús? Porque indudablemente, hermanos, él fue el primero, si no el único, ¿verdad?, que comprendió, probablemente desde el discurso del pan de vida en Capernaum, cuando el Señor le dijo, yo soy el pan de vida, aleluya, que comprendió lo que quería decir Jesús con aquello de su reino espiritual, aleluya. Ahora, si le hubieran preguntado por qué se había decepcionado del maestro, quizás hubiera respondido con mucha precisión, porque su reino no es de este mundo. Versículo 48, aleluya. Entonces el Señor trata directamente con Judas, hermanos. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hay poder. Ahora hay que fijarnos que Jesús no le dice a Judas, me entregas, no, sino entregas al Hijo del Hombre, lo que tenía una connotación, hermanos, especial para el apóstol traidor allí. Aleluya. Mire, Judas sabía
que ese era el apelativo que Jesús usaba para designarse a sí mismo como Mesías. No es un hombre que está entregando, sino al Mesías, al ungido, al que está entregando. Mire, y al ungido de Dios no se le toca sin que la muerte aceche al profanador. Como bien había entendido David, quien no osó jamás poner su mano en Saúl, a pesar de ser injustamente perseguido por él, porque era el ungido de Dios. Pero ni aun esto conmueve al pobre Judas, ¿verdad? Los que estaban con Jesús, que ya serían también todos los apóstoles, ¿verdad? Y no solo los 3 que llevó consigo para orar, se dieron cuenta, hermanos, no, de lo que iba a suceder. Es decir, ¿verdad? Que no era un encuentro causal de un grupo de hombres que también habían pensado en orar a solas aquella noche, sino que venían por Jesús, venían atrás de él. Ahora, versículo 49, ¿verdad? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! No es con espada ni con ejército, mas con su santo poder. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¡Heriremos espada, Señor! Por causa de la tensión y el miedo, a mí se me hace, ¿verdad? Inmediatamente pensaron en defenderse. ¡Aleluya! Pero para eso, pues tenían algunas pocas armas, como habían hecho notar al Señor durante la cena. ¡Aleluya! Lea los capítulos anteriores también, hermanos, en el nombre del Señor. Mire, según San Lucas, preguntaron a Jesús si apelaban a las armas. Pero mire, aleluya, pero preguntar y hacer para una persona impulsiva, para el impulsivo, es una sola cosa. Por lo que antes de que Jesús responda, allí ya uno golpeó con su espada al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja y ¡oh! ¡Aleluya! Dice el versículo 50, dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¡Hay poder! Miren, ninguno de los sinópticos, evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, identifica al culpable, pero sí lo hace Juan señalando a Pedro. ¡Hay poder!, ¿verdad? Aunque el hecho se relata en los 4 evangelios, solamente Juan, allí en capítulo 18, versículo 10, menciona los nombres de las 2 personas que, bueno, aparte de Jesús mismo, está muy bien, figuraban en forma más prominente en él. Está muy bien. Estos 2 eran Pedro y Malco, el siervo del sumo sacerdote. Ahora, la razón por la que Juan solamente menciona estos 2 nombres, bien pudo haber sido, hermanos, que cuando se escribió su evangelio, ya no era posible castigar al atacante. Está muy bien. Y ese atacante era Simón Pedro. ¡Ay, poder! A mí se me hace que agarrando valor, quizás por el maravilloso triunfo de Jesús sobre los hombres que lo habían venido a capturar. Si usted lee los otros evangelios, ¿verdad? Cuando lo vinieron a buscar, ¿verdad? Les preguntó el Señor, ¿a quién buscáis? Y dijeron a Jesús, dijo, yo soy. ¡Pum! Cayeron allí, se retrocedieron. Y a mí se me hace que Pedro miró esto y dijo, aleluya, hay poder aquí en el nombre de Cristo. Pero quiso usar su arma,
¿verdad? Quiso usar su arma. Bueno, ¿verdad? Podemos ver que allá en Mateo 26, 33 y versículo 35, ¿verdad? Cómo era el carácter de Pedro, hermano. Vamos a ponerle así, está muy bien. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré. Se sentía el mero mero, ¿verdad? Pedro le dijo, versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos lo siguieron, dijeron lo mismo. Así era el carácter de Pedro, hermano. Así que Pedro desenvainó su espada allí, perdón, hermanos, su espada allí, ¿verdad? Y enseguida saltó hacia Malco. Y probablemente debido a que el siervo vio lo que se le venía encima, y a mí se me hace que saltó a un lado así, ¿verdad? Y Pedro le cortó la oreja, o solamente que Pedro haya sido zurdo, ¿verdad? Entonces podía cortarle fuera fácil cortarle la oreja derecha, ¿verdad? Aleluya, pero a mí se hace que se volteó así, y ¡bum! ¿Verdad? No dice la palabra del Señor, pero use su imaginación en el nombre del Señor. Aleluya, está muy bien, aleluya. Entonces le cortó la oreja. Mire, otra vez los evangelios sinópticos, solamente Lucas hace mención del hecho que fue la oreja derecha. Ahora, como médico que era, ¿verdad? Su interés por la anatomía humana, pues era más agudo que el de los otros escritores, hermanos sinópticos. Está muy bien. Lea ya en Juan, capítulo 18, versículo 10. Gloria al Señor. Versículo 55, muy corto, pero con una potencia tremenda. Aleluya. Porque el Señor habla, gloria al Señor, y obra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Basta ya, Pedro. Dejad las cosas en paz, vamos a ponerle así, ¿verdad? Y tocando, entonces se dirige, aleluya, a este siervo del sumo sacerdote, aleluya, y dice, y tocando su oreja, le sanó. No dice qué palabras dijo el Señor, aleluya, bendito sea el Señor a este siervo, gloria a Dios, del sumo sacerdote, ¿verdad? No dice la palabra del Señor, pero sí nos dice que tocando su oreja, le sanó. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Muchas veces el Señor no tiene que decir nada, es su toque, su mano poderosa. ¡Aleluya! Hay poder en el Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Mire, aunque la palabra basta, ¿verdad? No es segura, ¿verdad? Ella es posible y concordaría, hermanos, con el sentido de las palabras usadas por el Señor en el versículo 38, gloria al Señor, ¿verdad? Lucas 22, 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y les dijo, basta, está muy bien. Ya no piensen en eso, hombre. Aleluya, ¿verdad? Pero también recuerdo que cuando nos peleábamos en la escuela, bendito sea el Señor, ¿verdad? Cuando una persona ya había dominado a la otra, decíamos, ¡hey, basta! Hasta el que estaba allí vituperiado decía, basta, basta, ¿verdad? Mire, de todos modos es claro, hermanos, que Jesús estaba prohibiendo el uso de la fuerza. Una versión expandida de lo dicho se encuentra en San Juan
capítulo 18, versículo 11, y un relato aún más detallado en Mateo, capítulo 26, versículos 52 y 54, hasta el 54. Pero hay que fijarnos en algo aquí, hermano. No solamente lo que Jesús dijo tiene significación, hermanos, sino también lo que hizo. Aleluya. Ahora, no sabemos la severidad de la oreja, ¿verdad? Si la oreja estaba completamente cortada, aleluya, bendito sea el Señor, ¿verdad? O si nomás estaba como colgando, aleluya, ¿verdad? No dice la palabra del Señor, sea como sea, aleluya. Yo en veces, cuando predico en esta porción, yo digo que para hacerlo más atractivo, que nos fijemos más, que el Señor levantó la oreja y se la puso para atrás. ¡Pum! Bendito sea. No dice esto en la palabra del Señor, pero sí nos dice, aleluya, que el Señor lo sanó. Aleluya, le sanó esa oreja, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Mire, como quiera que uno conciba esto, hermanos, Lucas siendo, aleluya, él mismo, un médico, informa que Jesús tocó la oreja del hombre y lo sanó. Mire, no debe haber posibilidad que nadie pueda relatar con verdad que Jesús mismo hubiera hecho algo incorrecto en ninguna manera, o que hubiera permitido que algo incorrecto hecho por otro, especialmente uno de sus discípulos, quedara sin rectificar. ¡Aleluya! ¡Basta! Además podemos ver a Jesús como el gran compasivo y sanador, el Salvador. Y esto no solamente para el alma, para la mente, como en el caso de todo aquel que pone su confianza en Él, sino aún para el cuerpo. ¡Aleluya! Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Aleluya. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Oh, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Aleluya. Y luego en Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mire, no importa cuál sea tu enfermedad, tu angustia, si eres un discípulo que confía más en sus armas que en el amor de Dios, o andas con un grupo de individuos que alguien les cortó las orejas para no oír la voz del Señor, o si anduviste una vez en el camino del Señor y ahora eres perseguidor, usando allí tus espadas y palos, tus filosofías erróneas, todavía el Señor te dice y nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, el Señor sana a este individuo, aleluya, para que pueda oír. Aleluya, ¿verdad? Pero no quiero excluir los versículos 52 y 53, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Acuérdense, Judas era el que iba enfrente de ellos dirigiéndolos. Aleluya. A ver, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos.
habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hay poder en el nombre de Cristo. Líbranos, Señor. Mire, ahí mismo Jesús habló a la multitud y particularmente, como Lucas nos señala, hermano, a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos. Los tres grupos que componían el Sanedrín estaban allí representados aquí, hermanos. Por supuesto, pues estas personas no tenían por qué estar allí durante esta noche. Pero estaban tan ansiosos de ver si su siniestra conspiración contra Jesús iba a tener éxito, que hasta se dejaron ver entre la multitud. Probablemente ahí en las orillas, ¿verdad? Hay poder. Mire, Jesús entonces señaló a la multitud para que se dieran cuenta que allí estaban. Señaló a la multitud, a todos los que habían venido a arrestarlo y a todos los que se gozaban con malicia en su captura, que eran unos cobardes y desleales, traidores, si se estaban comportando de esa manera. Habían venido contra él con un ejército, equipados con espadas y garrotes, como si hubiera sido un asaltante de caminos, o según la forma en que se puede traducir el texto, un revolucionario, un rebelde o un promotor de insurrecciones, hermanos. Aleluya. Y en realidad había sido y era un profeta pacífico que se sentaba cada día en el templo enseñándoles. Su vida había sido un libro abierto. Si hubiera sido culpable de algunos delitos, pues los que estaban a cargo de la ley y el orden habrían tenido la oportunidad para apresarlo allí, para agarrarlo prisionero. Mire, cuán absurdo e hipócrita era para el enemigo en las horas de la oscuridad caer sobre este buen pastor, de quien nadie en que oyera su mensaje tenía nada que temer, aleluya, y que aún enseñaba a la gente a amar a sus enemigos. Gloria al Señor. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Son palabras del Señor. Ahora, al hablar a la multitud en esta forma, Jesús en realidad les estaba haciendo un favor. Estaba denunciando la culpa que tenían. Despierten. Mire, aunque es un hecho que la gran mayoría de los que oyeron a Jesús decir estas palabras cuando estaban ahí en ese grupo, ¿verdad?, se endurecieron en su pecado, no tenemos derecho a concluir que el mensaje, junto con otros mensajes que siguieron, aleluya, por ejemplo, las 7 palabras de la cruz, en la cruz, el discurso de Pedro de Pentecostés, etcétera, ¿verdad?, haya sido completamente inefectivo, hermanos, aleluya. Mire, Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Aleluya! Ahora, la impresión que nos deja estas palabras del Señor es que fueron dichas de un modo calmado y sincero. ¡Aleluya! Es cierto que Jesús reprende, pero al mismo tiempo, aún ahora, está buscando al perdido para salvarlo. ¡Aleluya! Lucas informa que Jesús añadió, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Esta era la hora
Esta es la hora predestinada en que las potestades de las tinieblas hacían lo suyo con Jesús, pero siempre, no obstante, bajo la providencia dominante de Dios. Aleluya. Nada puede ser mayor afrenta o dolor para el Señor Jesús que ser traicionado por los que profesan ser sus seguidores y dicen que le aman. Mire, muchos ejemplos hay de Cristo traicionado por quienes, bajo la apariencia de piedad, luchan contra su poder. Aquí Jesús dio un ejemplo ilustre de su regla de hacer el bien a los que nos odian, hermanos. Como después lo dio también sobre orar por quienes nos tratan sin respeto y odio. La naturaleza corrompida envuelve nuestra conducta hasta el extremo. Y debemos de buscar la dirección del Señor antes de actuar en circunstancias difíciles, a ponernos en las manos del Dios Todopoderoso. Posiblemente necesitamos que el Señor ponga su mano sobre nuestras orejas para oír su voz. Mire, Cristo estuvo dispuesto a esperar sus triunfos hasta que su guerra estuviera consumada. Y así debemos hacer nosotros también. Aleluya. La hora y el poder de las tinieblas fueron cortos. Y siempre será así con los triunfos de los impíos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Si somos de los escogidos, que le seamos fieles a Dios en todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y no desmayemos, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él tiene el poder, hermanos, aleluya, para controlar la multitud, para obrar en sus discípulos y sanar a una persona que no le servía a Él, sino al sumo sacerdote, fíjese. El Señor no hace acepción de personas. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos, Señor. Dirígenos tú a toda verdad y a todo conocimiento. Señor, que pongamos nuestros ojos fijos en ti y estos oídos, Señor, sigamos tu voz, oigamos tu voz. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Aquí estamos, Señor. Sé con nosotros. Una vez más, pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su respectivo círculo familiar, Señor, para que tú seas el que obres, tú que sabes todas las cosas, Señor. Bendito Salvador. Tenemos este tiempo de poner nuestras peticiones en tus manos, para que tú seas el que obres con tu gran poder y tu misericordia, Señor. Más que nunca, Señor, te necesito. Gracias por habernos escuchado, Señor. Nos ponemos en tus manos. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Señor, tú sé con nosotros. En tu nombre sagrado, Señor. Perdona nuestras faltas, equívocos y errores, Señor. Amén. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Adelante en el nombre del Señor.
nada es imposible para nuestro Dios. Aleluya.